Bueno, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Hermosos himnos. Alabando a nuestro grande y poderoso Dios, que nos ha dado una preciosa salvación. Y en esta mañana estaremos exponiéndonos a la palabra de Dios, continuando con nuestros estudios, nuestras discusiones en el libro de Romanos. Espero que me acompañen a Romanos capítulo 1. Gracias a Dios por esta preciosa mañana que nos acompaña, y vamos a dar lectura a este pasaje en Romanos capítulo 1. Continuamos con la salutación que Pablo le está haciendo a los hermanos, a la iglesia que está en Roma. En esta ocasión estaremos leyendo del versículo 5 al 7. Romanos 1, versículos del 5 al 7. Dice la palabra de Dios: es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales también están ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre Dios bueno y Dios bendito, yo te pido que en esta mañana tú nos hables por medio de tu palabra, que tú nos instruyas por medio de estas palabras que deja el apóstol Pablo a los romanos. Yo te pido que me uses a mí, tu Espíritu Santo sea conmigo y con cada uno de los oyentes en esta mañana, y podamos discernir tu palabra, que tú nos hables y nos instruyas en el gran llamado que tú nos has hecho por la fe. Gracias, oh Dios, porque por medio de Jesucristo tú nos has llamado a una nueva vida, a una maravillosa fe. Gracias te damos, háblanos en esta mañana. Amén. Amén. Bueno, esta es la tercera ocasión ya que visitamos este pasaje de la salutación en Romanos capítulo 1. Estamos viendo esta salutación de los versículos del 1 al 7. Y hoy es el último sermón, estamos abarcando ya la parte final de esta salutación. Y lo que sigue después, que estaremos viendo en este capítulo 1, son los deseos de Pablo que tiene para ir a visitar esta iglesia, y después comenzaremos a ver más y más, entrar ya más a la enseñanza, comenzando desde el versículo 16. Pero en esta mañana estaremos observando estos 3 versículos que tienen mucho que ofrecernos, así que espero hayan desayunado bien, porque va para largo. Pero en la ocasión anterior observamos el mensaje del Evangelio, un mensaje que trata de una persona. Y hablamos de quién es esa persona, la persona de Jesucristo, divino como Hijo de Dios y humano como descendiente de David. Y cómo solo Él, siendo Dios y hombre, puede ser el mediador entre Dios y los hombres. Y Pablo ahora procede a enseñar lo que hace eso en nosotros, lo que hace este mensaje en nosotros, lo que nos llama a hacer y lo que nos llama a hacer. Nos habla de cómo se ve el llamado de Dios por medio de este mensaje de su Hijo. Es el llamado de Dios a la fe por medio de Jesucristo, y lo veremos bajo 4 puntos. La gracia por medio de Jesucristo por la cual tenemos este llamado, la misión a la que Pablo fue llamado, cómo se ve el llamado de Dios en nosotros, una descripción de lo que es la iglesia, y las bendiciones del llamado de Dios. Empezamos en el versículo 5, dice: es por medio de Él que hemos recibido la gracia. Aquí somos introducidos por primera vez en esta carta con la maravillosa palabra gracia. Gracia, esta palabra es usada 150 veces en el Nuevo Testamento. Más de 100 de estas 150 veces están en las epístolas de Pablo, y un cuarto de estos solo se encuentran aquí en la carta de Romanos. Como otros lo han puesto, la gracia está en el corazón del Evangelio, y por lo tanto, gracia está en el corazón de esta carta que trata del Evangelio. Ahora, esta palabra tiene varios significados según el contexto.
Cuando se refiere a Dios, esta gracia, podemos decirlo, es una bondad inmerecida. Es Dios mostrando su bondad para con hombres que no merecen esa bondad. Y esto es correcto. Pero eso es solo la punta del iceberg. Gracia es mucho más que eso. Es más correcto decir que no es meramente la bondad de Dios para con el que no merece, sino que es la bondad de Dios hacia quienes merecen castigo. Y aquí es donde vemos reflejado también su misericordia. Por así decirlo, la gracia es lo que conecta la misericordia de Dios con su amor. Verán, los hombres merecen el infierno, merecen el castigo, merecemos todos como pecadores. Sin embargo, aún vivimos, aún todos los pecadores no son castigados. Algunos que ya fallecieron y entraron en la justicia del Señor, pero los que aún viven, aún no son castigados como pecadores. Es por la gracia que Dios muestra esa misericordia. Y en lugar de castigarlos, Él es paciente. Y en ese tiempo de espera, Él nos muestra su bondad. El amor de Dios por la gracia se refleja en bondad. Ahora, hay dos tipos de gracia en las Escrituras. Y esta descripción es verdad en ambas. Una es la gracia común de Dios. Es el favor inmerecido a pecadores, merecedores del infierno, de una forma universal o general. Y la otra es la gracia salvadora o especial. Es el favor inmerecido a pecadores, merecedores del infierno, de una forma específica o especial para algunos hombres. Ahora Pablo está hablando aquí de la segunda. La gracia salvadora de Dios que le da a ciertas personas. Por la gracia, Dios perdona gratuitamente, justifica, santifica, adopta como hijos a personas que no tienen nada inherente, nada interno lo suficientemente para ser agradables delante de Dios. Y lo veíamos en esta mañana hablando de la depravación total. No hay nada bueno y no hay ninguna justicia en ellos para poder ganar el favor de Dios, sino que al contrario, son merecedores de un castigo eterno, el infierno. Es solo Dios, por su soberana iniciativa y amor, que Él escogió salvar a tales personas por medio de enviar a su Hijo para hacer su sacrificio y morir en su lugar para redimirlos de sus pecados. Y en el tiempo, por medio de la predicación de la palabra, obrando por medio del Espíritu Santo, una regeneración interna para darles el regalo de la fe y el arrepentimiento por el cual somos unidos a Cristo. Y en Cristo, recibiendo como regalo todas las bendiciones y beneficios de esa salvación que Él aseguró para ellos. Este regalo es favor no merecido por aquellos que no solo no lo merecían, sino que merecían lo opuesto. Esa bondad mostrada a aquellos que por ningún motivo la merecen. Eso es gracia. Ahora, esa gracia no es sin una base. Es decir, Dios no pudiera en su naturaleza santa y justa ofrecernos tal gracia. Su amor solo puede ser reflejado por su santidad y por su justicia. Si no, el amor de Dios, tendremos que decir, es impío e injusto. Entonces, ¿cómo puede Dios ofrecer gracia sin perjudicar su santidad y comprometer su justicia? Bueno, Pablo nos dice aquí cómo. En el versículo 5 dice, es por medio de Él. Esa es la base de la gracia de Dios. Es nuestro Señor Jesucristo. Porque el versículo 5, mencionándolo a Él, está hablando de quien acaba de hablar. Aquel que se había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es de quien trata todo el mensaje de Dios, que nació de la descendencia de David según la carne y declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Es por esta persona incomparable y única y magnífica, nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos recibido la gracia. Es por medio de Él y por lo que Él ha logrado que nosotros podemos recibir ese favor inmerecido, podemos recibir esta gracia. Ahora, algo que debemos notar en el texto
hay algo raro en la forma en la que está expresado. Dice, hemos recibido la gracia y el apostolado. Y aquí es plural y une las dos ideas. Muchos aquí dan distintas interpretaciones. No voy a dar las diferentes interpretaciones, solo la que parece más congruente con el texto, porque es importante tomar todo el contexto para llegar a la conclusión correcta. Y en primer lugar dice hemos. Habla en plural de varias personas. Esas varias personas han recibido tanto la gracia como el apostolado. Y de ahí se derivan estas interpretaciones. Sin embargo, este hemos recibido es un aoristo indicativo, es una forma verbal que contempla una realidad histórica. Y eso aplica tanto para la gracia como el apostolado recibido. Son ambas. Entonces hay dos posibles interpretaciones con esto. La primera es que Pablo está hablando de sí mismo. Este tipo de hablar lo vemos en las cartas paulinas. Es su estilo de usar el plural para referirse a sí mismo, evitando así el uso de la primera persona singular. En lugar de decir que yo he recibido, o que a mí me dio, etc. Entonces Pablo en su estilo, en lugar de hablar de sí mismo en primera persona, él usa el plural. Hemos recibido. Y eso nos da a entender que él recibió la gracia y el apostolado para predicar a los gentiles. Esto está de acuerdo con algunas cartas, algunos pasajes. Sin embargo, Pablo sí suele usar primera persona hablando de esa misma gracia que recibió. En Romanos capítulo 12, versículo 3, él dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, y ahí sí usa el singular personal, digo a cada uno de ustedes, y refiriéndose él a su apostolado y a la autoridad que él tenía. En virtud de la gracia que me ha sido dada, yo les instruyo a ustedes esto. Entonces decir que nuestro texto está usando este estilo parece incorrecto según el contexto. La otra interpretación es que está hablando de todos los apóstoles. Todos los apóstoles recibieron la gracia y el apostolado. Ahora, un punto que pudieran objetar es que Pablo solamente fue llamado a los gentiles. Y eso no es del todo cierto. Pablo se le dio el llamado de predicar el evangelio, aunque después nos dice que a los gentiles particularmente, pero él también le predicaba a los judíos. Pedro, por ejemplo, también comenzó a predicar el evangelio a los judíos, pero también le predicaba a los gentiles. La realidad es que todos los apóstoles fueron llamados a promover la obediencia a la fe, incluso a los gentiles. Y esto quedará más claro ahorita que observemos el alcance de la misión de Pablo. Pero aún más, en Mateo capítulo 28, cuando están los 11 apóstoles, se les dice, ir a todas las naciones. Esto incluía, obviamente, a los gentiles. También a ellos se les debía compartir el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y por lo tanto, esta interpretación es la más apropiada. Y está hablando de una forma general de todos los apóstoles. Todos nosotros, los apóstoles, hemos recibido la gracia y el apostolado. Ahora, la otra cosa que debemos prestar atención es lo que une lo que es esta gracia y este apostolado. Esto nos describe la naturaleza de su misión. Una leída simple del texto puede sugerirnos que está hablando de dos cosas distintas. Hemos recibido gracia para salvación y hemos recibido el apostolado. La primera haciendo énfasis a su conversión y la segunda a su llamado a servir a Cristo como apóstol. Y aunque pudiera sonar bíblico hasta cierto punto, eso no es lo que está queriendo decir. En la Biblia, una forma común del lenguaje figurativo es que algo sea descrito por el uso de dos sustantivos que están unidos por una naturaleza. En lugar de ser sustantivo y adjetivo, se unen dos sustantivos como una forma para describir lo primero en base al segundo. Y esto es muy usado en el lenguaje de la Biblia. Por ejemplo, cuando Pablo nos habla de los dones, dice que Dios puso apóstoles, profetas y maestros, pero no menciona a los pastores. Y cuando Pablo se refiere a los ministerios, y él dice que él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí muchos tienden a separar que los pastores son una cosa y los maestros son otra cosa. Pero no es lo que el texto quiere decir. Estos son pastores con el don de ser maestros. Es el mismo puesto, es lo mismo que está refiriéndose. Solo que describe a los pastores como maestros de la palabra por la predicación a la cual ellos están llamados.
Es lo mismo que tenemos aquí en Romanos. Parafraseando diría así: es por medio de Él que hemos recibido el apostolado solo por la gracia, o la gracia del apostolado. Está describiendo la naturaleza de este apostolado que es recibido por gracia. Y esto está de acuerdo con muchos eruditas y comentaristas. Ahora, pudieran no estar muy de acuerdo con esto, pero dejen darles una razón de por qué tiene sentido esta interpretación. Este uso de la palabra gracia la vemos en varias partes de las Escrituras, incluso aquí mismo en Romanos. Acabamos de ver Romanos 12:13, y en Romanos 12:13 Pablo comienza a hablar de los deberes cristianos como miembros. Y dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes. Es decir, la gracia que se está refiriendo al apostolado. Y luego ahí mismo procede en el versículo 6 a darles instrucciones. Y dice: pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Entonces esta gracia está siendo usada para referirse a un don o a un ministerio. Todo según la multiforme gracia de Dios. Y otra vez en Romanos 15:15. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Y lo mismo que tenemos aquí, es por la gracia que Él fue hecho ministro. Fue por la gracia que Él ha recibido el apostolado. Tenemos otros pasajes como 1 Corintios 3:10, Efesios 4:7, donde se habla de esta gracia dada, este don dado. Entonces estos son regalos de la gracia de Dios. Es el favor inmerecido de Dios a un ministerio o a algún don particular para la edificación de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo. Y un argumento más que podemos dar es que Pablo ya habló de sí mismo en términos de su salvación por gracia al introducirse como esclavo de Cristo Jesús. Ya no necesitaría hacer un hincapié de esa salvación. Y por lo tanto nos describe más bien la naturaleza de su misión como un regalo de Dios en su gracia. Ahora bien, dice que este apostolado que recibió fue para promover la obediencia a la fe. Aquí nos habla ahora de su propósito, el propósito de su misión. Es decir, ellos estaban llamados a ser discípulos. Un error común es que dicen que el evangelismo es la gran comisión. La gran comisión no es ir a compartir el evangelio. Jesús dijo: vayan pues y hagan discípulos. No les dice vayan y compartan el evangelio. Ahora, hacer discípulos comienza primero por evangelizar. Pero podemos ver la gran diferencia. Nosotros no estamos llamados a compartir la fe y luego dejarlos ahí, sino que somos llamados a discipular. Esto es, enseñarles a guardar, y ahí está la palabra clave, a guardar todo lo que Cristo nos ha enseñado. Debemos preparar y equipar a todo creyente para toda buena obra, comenzando con el mensaje del evangelio. Estamos llamados a edificarnos unos a otros para crecer en la fe. Como dice Pablo, para promover la obediencia a la fe. Ese es el propósito de su misión. Hacer discípulos que sigan a Cristo, que guarden su palabra con toda obediencia, que vivan la fe práctica que se evidencia por medio de las obras. Y de hecho esa es la misma razón por la cual se escribe esta carta. Para prepararlos en el conocimiento profundo del evangelio por el cual Él fue apartado. Porque precisamente, recordemos, Él quería pasar por Roma para llevarse a algunos a España y predicar el evangelio en España y hacer discípulos, promoviendo la obediencia a la fe en Cristo también en ese lugar. Ahora, esta obediencia se da en el contexto de una iglesia local. Los creyentes son llamados a formar parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto debemos vivir unos con otros en amor, en servicio, edificándonos, soportándonos, orando unos por otros, exhortándonos, etcétera, etcétera. Todo esto involucra la vida cristiana y por lo tanto es parte de esta obediencia a la fe que se vive en el contexto de una iglesia local. Entonces Pablo fue apartado para el evangelio de Dios,
llamado al apostolado con el propósito de hacer discípulos de Cristo, que para el cumplimiento de su misión, él establecía iglesias locales, estableciendo en cada una de esas iglesias pastores y diáconos para el funcionamiento de esa iglesia. Ese era el propósito de su misión, expandir el reino de los cielos aquí en la tierra. También Pablo nos deja en claro cuál es el alcance de su misión. Dice, todos los gentiles. Ahora, la palabra gentil se usa en contraparte de los judíos para hacer distinción entre el pueblo elegido de Dios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la palabra que normalmente se usa para gentiles es la palabra etnos, de donde viene la palabra etnia, y que se traduce en ocasiones como gentiles, naciones o personas. De hecho, Jesús usa esta misma palabra en Mateo 28 para la Gran Comisión, ir y hacer discípulos de todas las etnias. Y las razones que da el doctor Martin Lloyd-Jones son, en primer lugar, si solo fueran gentiles, se reconocerían sin el uso de la palabra todos. Sería entendible simplemente decir para promover la obediencia a la fe entre los gentiles. Pero aquí dice todos los gentiles. La pregunta es, pues, ¿cuántos tipos de gentiles hay? En segundo lugar, nos da esa razón. Pablo está haciendo una declaración del evangelio y el apostolado que él recibió en una forma general, a manera de introducción. Recordemos que él fue llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. Es después de esto que ya comienza o se dirige particularmente a la iglesia de Roma a partir del versículo 6. Hasta ahorita él ha hablado generalmente del evangelio, por lo tanto tiene más sentido hablar en ese sentido de todas las naciones. El tercer argumento que da Martin Lloyd-Jones es el llamado a la Gran Comisión. El llamado a la Gran Comisión es a todas las etnias, a todos los pueblos, a toda nación y toda lengua. Y como apóstol, Pablo es el fundamento también de la iglesia junto con los otros apóstoles que debían de predicar a todas las naciones. El cuarto argumento es el resto de la carta. En primer lugar, esta iglesia en Roma había tanto judíos como gentiles. Y Pablo, al describir el evangelio, siempre pone a ambos de lugar. Ambos están bajo ira, tanto gentiles como judíos, y ambos ahora en Cristo están bajo gracia, tanto judíos como gentiles. Siendo esta porción de texto una introducción, por lo tanto tiene más sentido hablar de una forma general. Y más porque está introduciendo el evangelio mismo en la persona de Cristo. Y él ya no es más el Mesías de Israel. Él ya no es el Mesías judío, sino la esperanza de todo el mundo. Él es también nuestro Mesías. Nuestro Mesías prometido a nosotros desde Génesis 3:15. Jesús no es el Salvador de Israel nada más. Él es el Salvador del mundo. Entonces el alcance de su misión es a todas las naciones. Él recibió la gracia del apostolado para predicar el evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Y nos da la razón de esta obediencia al apostolado. La razón de esta misión. Su motivante para seguir esta importante y difícil misión es por amor de su nombre. Ese es su motivo y su razón para sufrir persecución, para sufrir cárceles, para sufrir azotes y naufragios. Todo lo que lo soportó es por amor a su nombre. Ahora nos da otra razón en 2 de Timoteo, por lo cual sufrió. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Es decir, Pablo podía soportarlo todo primeramente por amor a su Dios y en segundo por amor al prójimo, particularmente a aquellos que están llamados desde la eternidad. Pablo amaba a Cristo y a su iglesia. Y por eso él soportaba todo esto. Él iba con su misión delante porque él amaba a Dios y él amaba a la iglesia de Cristo. Y todo esto lo podemos resumir así. Él es un predicador del evangelio. Él fue apartado, un apóstol apartado para el evangelio de Dios, para la gloria de Dios.
Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y nuestra razón o motivación para vivir la fe cristiana debe de ser amor a Dios. Por el amor a Dios. Por amor a quien es Él. Esa debe de ser la razón por la que predicas. Esa debe de ser la razón por la que limpias. Esa debe ser la razón por la que se administran las finanzas. Su gloria debe de ser la razón por la cual haces todo como para el Señor. Él es la razón. Por amor a Dios antepones los asuntos de Dios ante tus asuntos personales. Porque el amor a Dios es el motivante más excelso que puedes encontrar para vivir la fe. El amor a Dios, hacer todo por amor a su nombre, que su nombre sea glorificado en todas las naciones, es la razón más sublime que hay para servir a Cristo y su iglesia. Todo este llamado a ser apóstol, dice Pablo, dedicando mi vida, mi tiempo, a llevar a otros a la obediencia, a la fe, es por amor a su nombre. ¿Qué otra razón pudiera encontrar Pablo para tomar esa gracia del apostolado? Solo por Cristo, porque Él nos amó primero y se dio a sí mismo por nosotros. Esa es la razón. Ahora, continuando con el texto y la idea, ahora pasa o hace una transición a la iglesia que estaba en Roma. Y lo hace describiéndolos con 3 palabras con las que describe al pueblo de Dios en una forma general. Y con esto nos describe cómo se ve el llamado de Dios en nosotros. Y es importante rápidamente considerar lo importante que debió ser estas palabras para esta pequeña iglesia en medio del gigantesco imperio romano. A los ojos del mundo, estos cristianos no eran nada. Algunos probablemente eran esclavos, a lo mejor no tenían mucho, una forma humilde de vivir. Sin embargo, Pablo dice que son llamados de Jesucristo. El Rey de Reyes los miró a ellos y los llamó. Les dice que son amados de Dios y que son vasos de honra, obras del poder de Dios, los cuales Él santificó. Versículo 6. Entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. Ahora, la construcción de las palabras pudiera ser mejor entendido como llamados por Jesucristo o llamados a Jesucristo. Estos le pertenecen a Jesucristo. Cuando las escrituras se usa un lenguaje similar, los llamados son aquellos a quienes el Padre llama en unión a Cristo por medio del llamamiento del Espíritu Santo. Verán, en las escrituras tenemos 2 llamamientos. El externo por medio de la predicación y el llamamiento interno del Espíritu Santo. Jesús dijo, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Entonces la elección, estos escogidos, están ligados a un llamado distinto. Y eso lo veremos más detalladamente en Romanos capítulo 8. Este llamamiento al que Pablo se refiere es el llamamiento interno que es eficaz. Y entonces no son todos los que dicen ser cristianos, que son aquellos que han sido regenerados. Solamente aquellos que han sido regenerados y evidencian frutos del Espíritu. Esos son los llamados de Jesucristo. De hecho, la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa reunión de los convocados o congregación de los llamados afuera. Se convoca o se llama a un grupo de personas fuera de este mundo a un nuevo reino. Estos son los llamados de Jesucristo. Aquellos que son elegidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados. Entonces, él se está refiriendo a cristianos. Es una forma de llamar al pueblo de Dios. Pero los llama también de otra forma, versículo 7. A todos los amados de Dios que están en Roma. En primer lugar, aquí identifica a su remitente, que hemos estudiado en otras ocasiones y que seguiremos estudiando. Estos son los creyentes que estaban ubicados en Roma, en la capital del Imperio Romano. Y así como
con el anterior, Pablo no está hablando de estos creyentes en Roma, con el amor común que Dios le tiene por la humanidad. Ese amor que no quiere que nadie perezca, o citando a Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y puedes decir, ¿ves? El amor de Dios es para todo el mundo. No es lo que quiere decir. El amor de Dios por su creación es una cosa, pero el amor especial de Dios por su pueblo es algo totalmente distinto. Tan distinto que Cristo murió por unos cuantos. Él se sacrificó por su iglesia, no por el mundo. Ahora, sabemos que se está refiriendo a estos creyentes en Roma, no a toda Roma. No está hablando de toda Roma, amados todos los de Roma, amados de Dios, no. Él se está refiriendo nada más a este grupo de creyentes. Entonces se está refiriendo a este amor de Dios que es especial para su pueblo. Son los amados de Dios. Son las personas las cuales Dios, desde antes de la creación del mundo, estableció una relación íntima de amor con ellos para amarlos. Estos son cristianos en Roma y por lo tanto todos los creyentes, incluyendo todos nosotros, somos amados por Dios de una forma que no es con otras personas. Hay un amor especial. Estos que son llamados de Jesucristo también son amados por Dios. Primeramente porque Él nos ve como si viera a su Hijo Jesucristo. Su Hijo amado en quien Él tiene complacencia, lo mira a través de nosotros. Es por Cristo que nosotros somos amados de Dios. Juan nos habla de este gran amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3. Y esto solo es en Cristo. Es un amor especial por su pueblo escogido. Un amor especial para su novio, su iglesia. Entonces, se está refiriendo a cristianos. Y es otra forma de llamar al pueblo de Dios. Y en tercer lugar, les dice, llamados a ser santos. Ahora, en el griego original, la palabra ser no es una palabra que encuentras. Esto más bien es un énfasis añadido. La traducción literal es llamados santos. Entonces, no llamados a ser santos, sino llamados santos. Ahora, esta es otra forma de referirse a los cristianos, al pueblo de Dios, los santos. No dice que algunos cristianos son santos y otros no lo son tanto. Él se refiere a todos los creyentes como santos. De hecho, en Apocalipsis se refiere a los creyentes como los santos. Judas, el autor de Hebreos, Pablo a Filemón, a Timoteo, todos estos lugares se refieren a los santos como el pueblo de Dios. Y ya sea por la culpa del catolicismo romano, incrustado en nuestra cultura, o por la mala predicación del Evangelio, pero tendemos a tomar esto de una forma incorrecta, que solo unos cuantos pueden ser santos. Hay cristianos santos y hay cristianos carnales. Y no, eso no es lo que enseñan las Escrituras. En las Escrituras, todos los que creen en Jesucristo son santos. Ahora, ser santos no es tampoco por mérito propio, sino que fueron santificados. ¿Y qué es esto? La palabra santificar significa apartar algo de aquello que es común o impuro. Y que ahora, al ser apartado, es solamente usado para Dios. Entonces, esta santificación tiene dos aspectos. Primero, es separado de todo aquello que contamina. Y en segundo lugar, significa que es solo usado para el uso exclusivo de Dios y su servicio. Entonces, según lo que enseña el Nuevo Testamento, ser santificado o ser un santo de Dios significa que Dios nos ha separado del mundo y del pecado para pertenecerle a Él y ser de su posesión especial para su gloria. Y en ese sentido, eso es verdad de todos los creyentes. Todos los creyentes, los que son llamados y amados por Dios, son también santos. Martin Lloyd-Jones lo pone así: un santo no es un cristiano excepcional, pero cualquier cristiano o todo cristiano. Los santos son personas que Dios ha tomado y apartado para sí mismo. Son su pueblo especial que Él ha apartado de este mundo.
son sus santos. Son personas en las cuales ahora el Espíritu Santo de Dios mora. Son personas que han sido selladas por el Espíritu Santo para pertenecerle a Dios y ser usados por Él. Entonces no nos hacemos santos en el transcurso de nuestra vida, somos santos en Cristo. Hay una santificación inicial por la cual somos vistos y llamados santos, aun cuando esa santidad aún está perfeccionándose en nuestra vida. Cuando nos salva, Él nos hace santos y justos, y ese cambio interno debe cada vez ser más y más evidente en nuestra vida externamente. Mientras más crezco en gracia, mientras más crezco en el conocimiento del Señor, seré más justo, seré más santo. Entonces aquí vemos también lo que se conoce comúnmente como la santificación inicial o definitiva y la santificación progresiva. Y esto es cierto de todos los que están en Cristo Jesús. Entonces, Él se está refiriendo como nosotros a cristianos. Es aún otra forma de llamar al pueblo de Dios. Y con estas tres vemos qué hermosa descripción de la iglesia. Qué hermosa descripción nos deja Pablo aquí, como los llamados, los amados, los santos de Dios. Estos somos nosotros también, si tú has creído en Cristo. Qué precioso saber que fuimos especialmente llamados. Somos sus amados, pero también somos sus santos, su pueblo que Él escogió para que seamos suyos. Qué privilegio y qué honor más grandioso. No hay ningún otro honor más grande o mejor en el mundo que pueda ofrecer o que se pueda comparar con ser amado de Dios, de pertenecer a su pueblo. Aún si tus amigos te decepcionan o te lastiman, incluso si te rechaza aquella persona que creías realmente te amaba, incluso si miembros de tu propia familia te rechazan, y es algo doloroso, es una prueba difícil, pero ¿qué comparación tiene eso si Dios te ama? Eres su llamado, su santo, eres especial para Dios, tienes el valor de Cristo. Pero bueno, esta es la descripción de cualquier iglesia de Jesucristo, de la iglesia de Jesucristo. Y así es como Pablo describe a esta iglesia en Roma. Y finalmente tenemos la salutación paulina. Versículo 7. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí tenemos dos bendiciones del llamado de Dios que son importantes en la vida de todo creyente, y por esto es el deseo de Pablo para ellos. La primera que vemos es gracia. Ya hablamos un poco acerca de esto al principio. Sin embargo, aquí no parece hablar ni de la gracia común ni de la gracia salvadora. Verán, gracia no es solo algo que recibimos cuando somos salvos. Cuando habla de la gracia salvadora, habla más que solo de la parte de la salvación. Esta gracia está activa aún después de ser convertidos. Es en esta gracia que nos capacita para toda buena obra, y por lo tanto, esta gracia es aún necesaria en la vida del creyente. Necesitamos continuamente de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y esta gracia, una vez que somos salvos, está activa en la vida del creyente. Aún en nuestro caminar en la fe necesitamos y tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Es por esa gracia por la cual podemos vivir la fe. Y la segunda que nos muestra aquí es paz. Dios es paz y Él ofrece paz. Pero esa paz que ofrece solo viene por el sacrificio de Cristo. En Colosenses leemos: y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. La pregunta es, ¿cuál paz? La paz que resulta de la justificación. El pecador no tiene nada más que mirar a Dios con terror, porque son enemigos de Dios, odian a Dios, pero Dios también odia al pecador. Hay un conflicto, hay una enemistad, pero esa enemistad se ha terminado. En Cristo, Él ha reconciliado el pleito y la enemistad por medio de quitar nuestro pecado.
Y ahora al ser justificados, estamos en paz para con Dios. Pero además, Él sigue ofreciendo esa paz que es necesaria para el creyente. Y que no es una paz como la que el mundo ofrece. En Dios tenemos una paz y una tranquilidad por medio de la confianza que tenemos en quién es Él. Paul Washer escribe: la paz es un don de Dios concedido a aquellos que han puesto la mira en o han dispuesto sus mentes a confiar en Él. Esa tranquilidad y esa paz que viene de confiar en Dios. Dice el salmista en Salmo 56: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Alguien que está confiando en Dios tiene una paz que es incomprensible aún en medio del sufrimiento, aún en medio del día de temor. Y Pablo nos dice por qué esta paz es importante para el creyente en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces Dios ofrece una paz que nos ayuda a guardar nuestro ser en Cristo aún en la adversidad, y por lo tanto es importante esta paz en la vida del creyente. Ahora entendemos por qué esta gran salutación es tan importante. Esto es un sentir y un deseo apostólico para todo creyente. Pedro dice a sus lectores en ambas cartas que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Pablo en sus cartas personales, por ejemplo a Filemón, le dice: gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A Tito le dice: gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. A Timoteo le dice: gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Lo vemos en todas las cartas de Pablo, y este es el deseo apostólico, el deseo de Pablo a los romanos: que la gracia de Dios continúe estando activa en sus vidas y que la paz del alma esté con ellos aún en medio de la adversidad y la persecución. Y esto es solo dada, dice, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es de Dios y de Jesucristo. Y claro, por medio del Espíritu Santo, que recibimos la gracia inmerecida y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pues gracias a Él. Ahora, para terminar, ¿qué aprendemos de este texto? Bueno, Pablo aquí nos deja o nos hace ver 3 llamados diferentes que son parte de este llamado de Dios a la fe por gracia por medio de Jesucristo. En primer lugar, Dios nos ha llamado por gracia a la fe. Nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha llamado eficazmente a salvación por medio del Evangelio, como lo pone Pablo, llamados de Jesucristo. Dios, por medio del Evangelio, nos llama a la fe en Jesús. Y si tú no eres cristiano, en esta mañana, escucha hoy: Dios te llama a arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en Él. Y si tú pones y tú depositas tu fe en Jesucristo, Él te salva de tus pecados y Él te da una vida nueva. Te da la gracia para vivir esa vida nueva y además le da paz a tu alma. El pertenecer a Jesucristo por la fe, tú también eres un llamado de Jesucristo. Tú también eres amado de Dios y también eres su santo. Esas descripciones también son para ti que has puesto tu fe en Jesús. Cristo ya hizo todo por ti. En su gracia, Él ofrece esa salvación gratuitamente. Es la invitación del Evangelio por medio de Cristo Jesús a que te arrepientas y pongas toda tu confianza en la persona y obras de Jesucristo. Y Él te dará todo esto por su gracia. Dice la Escritura: porque si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Ahora, Dios nos ha llamado a la obediencia también.
Dice Pablo que Él promueva la obediencia a la fe. Como creyentes estamos llamados a las buenas obras. Estamos llamados a apartarnos del pecado. Estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Entonces aquí tenemos los dos llamados que mencionan en base a esta obediencia. En segundo lugar, Dios nos ha llamado a la obediencia por medio de la gracia recibida para un ministerio o servicio en la iglesia. Dice, hemos recibido la gracia y el apostolado. Esto no es de nosotros. Es un llamado de Dios a ofrecer a su iglesia lo que por gracia nos es dado. A los creyentes no se les llama a estar pasivos, sino a que estén activos en la fe, en el servicio a Dios y en las buenas obras, al evangelismo. Martín Lutero escribió, somos salvos por la fe, pero somos salvos por fe, pero la fe que salva nunca está sola. La fe debe llevarnos a una obediencia agradecida, gozosa y confiada. Y más, porque esta obediencia está fortalecida. Tienes lo suficiente por gracia. En cualquier don, en cualquier ministerio o servicio en la iglesia o en cualquier ámbito de la vida cristiana, tiene que ser entendido de esta manera. Son regalos de gracia. Entender que cualquier cosa que hagas bien, en cualquier cosa que sobresalgas, en tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo, todo es por gracia. Como dice el canto, el himno que cantamos, que entiendas, no soy yo, sino Cristo en mí. Es por Cristo que hemos recibido la gracia para servir en la iglesia. Hemos recibido un don o un ministerio para ponerlo al servicio de Cristo. Es por Cristo que he recibido la gracia para, y puedes llenar el espacio en blanco. Y en ese espacio en blanco, es por Cristo que he recibido la gracia para, ¿a qué te ha llamado Dios para su gloria? ¿A qué servicio te ha llamado Él? ¿Qué dones te ha dado? ¿Qué responsabilidades en su gracia te ha dado? ¿Estás cumpliendo fielmente con este llamado? No desprecies la gracia que Dios te ha dado para servirle a Él. Debes entender que la gracia que te ha dado es suficiente y es activa para capacitarte para que cumplas con esas responsabilidades de una manera que su nombre sea glorificado. Que Él tenga toda la gloria. Y en tercer lugar, Dios nos ha llamado a la obediencia por medio de vivir en santidad. Llamados santos. No vamos a ser más santos, ya somos santos. El Espíritu Santo habita completamente en nosotros. No lo recibimos en partes. Sin embargo, aún hay rastros de pecado en nosotros. Y esa santidad comenzará a manifestarse más y más por medio de vivir en esa obediencia, de vivir como apartados de Dios para el servicio del Señor. Es un llamado a permanecer sin pecado, a guardarnos de la contaminación del mundo, de vivir la fe práctica, de ser llenos del conocimiento de su palabra, por la cual somos santificados. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, entre más estemos llenos de la palabra, entre más vivamos en obediencia, poniendo por obra todo lo que el Señor nos ha llamado, manifestaremos más y más santidad en nuestras vidas. Esa santidad por la cual somos llamados santos no es algo que yo me gano, es algo que Dios en su gracia ya me ofreció en su salvación. Entonces, estos son los llamados de Dios por la fe. Si tú eres llamado a la fe, si tú has creído en Jesucristo, esto es a lo que Dios se llama, si has creído en Jesús. Llamados de Jesucristo por medio del Evangelio, por su gracia. Llamados a la obediencia por medio de un ministerio recibido por gracia. Llamados santos a santidad por gracia. Y esa gracia solo es recibida por Jesucristo. Dice, es por medio de Él. Es en Jesucristo que nosotros somos llamados a una vida distinta a la del mundo, a una vida de servicio, a una vida de santidad,
a una vida nueva y eterna en Cristo Jesús. En Cristo somos llamados por gracia, llamados de Jesucristo, llamados a santidad. Ese es el llamado de Dios a la fe por medio de Jesucristo. Amén. Padre Dios bendito, Dios bueno, es solo por ti, por tu obra, por la obra de tu Hijo, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Tú, Dios, has obrado en gran manera en cada uno de nosotros. Ahora permítenos y ayúdanos a vivir conforme a esta gracia recibida. Ayúdanos a vivir la fe como tú quieres que nosotros la vivamos. Ayúdanos a vivir la fe en servicio, en amor, en gracia, en misericordia los unos con los otros. Ayúdanos a vivir esta fe a la cual tú nos has llamado y tú mismo nos capacitas. Sigue obrando en tu iglesia. Sigue trayéndonos y obrando en nosotros y dándonos gracia y paz, porque la necesitamos en nuestra vida. Te necesitamos a ti en cada momento de nuestra vida. Batallamos con nuestro propio corazón, con nuestros propios pensamientos. Batallamos. No queremos ofender ni a ti ni a nadie, pero nuestro corazón y nuestras mentes están constantemente atacándonos. Nosotros queremos vivir para ti. Danos ese crecimiento que necesitamos. Tu gracia y tu paz sean con nosotros en todo momento para vivir para ti conforme tú nos has llamado a la fe y a vivir la manera que a ti te agrada esta fe que tú nos has dado por gracia. Bendito seas. Gracias por tu iglesia, por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.